A pocos días de la sesión en el Senado de la Nación, los trabajadores nos encontramos luego de 2 años de este nuevo experimento neoliberal con sueldos más que insuficientes, un nivel de precarización que supera el 40% del total de la mano de obra ocupada, con muchos de nosotros complementando los ingresos con changas o rebusques y con un plan económico que prioriza la importación indiscriminada que destruye cientos de puestos de trabajo por mes, con un ajuste brutal en nuestras condiciones de existencia, con alquileres impagables y el costo de los alimentos básicos inalcanzables para la gran mayoría de las familias trabajadoras. Como si esto fuera poco, escudándose en estos datos, el gobierno de la ultraderecha neoliberal, liderada por Javier Milei y la casta de políticos y grandes empresarios, pretenden empeorar aún más las condiciones de existencia de los que vivimos de nuestro trabajo, impulsando una reforma laboral que la disfrazan de modernización, pero que retrotrae las condiciones de trabajo a comienzos del siglo XX. Eliminan derechos conquistados en décadas como el aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y las normas convencionales amparadas por la Constitución Nacional. La solución es la misma del Plan Martínez de Oz o de las reformas neoliberales en materia laboral de los años 90, que nos llevaron a la peor de las crisis de este siglo, con la apropiación por parte de los bancos de las cuentas de los ahorristas y una desocupación que al fin de la llamada convertibilidad, esa ficción del 1 a 1 del ministro Cavallo, nos llegó a acercarnos a un 25% de laburantes desocupados. El 10 de febrero se intentará implementar por parte de la casta empresarial y el gobernante de turno, a fin de sus intereses, un recorte brutal a nuestros derechos. Solo la unidad por nuestros derechos podrá evitar esta catástrofe social. Hoy en Trabajo y Vida Cotidiana publicamos un informe de 2 entrevistas de 2 abogados laboralistas que profundizan el real contenido de esta reforma esclavista que nos pretenden imponer. En un escenario de marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con un mercado laboral atravesado por la precariedad contractual, con cada vez más trabajadores en negro, el gobierno Milei, partiendo de esos datos, como excusa pretende flexibilizar aún más las relaciones laborales, con la falacia que este escenario de informalidad se da fundamentalmente por las rigideces legales y el negocio de los juicios laborales. Su propuesta de reforma de ninguna manera solucionará el problema de la creación de empleo. Para poder justamente conversar sobre el actual escenario laboral y la propuesta pro-patronal del gobierno y sus parlamentarios aliados, estamos comunicados con la abogada laboralista María Paula Lozano, que es además asesora de la Federación de Aceiteros y Demostadores. Buenas tardes, gracias por la entrevista, María Paula. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si bien el proyecto gubernamental es claramente un proyecto destructor de los derechos adquiridos de los trabajadores en todo un siglo, la marea precarizante y el crecimiento de trabajo en negro es un largo proceso. A tu entender, esto no empezó ahora. ¿Cuándo se inicia? Esto es un proceso que ya lleva 30 años. O sea, digamos, lo que es el flagelo del trabajo sin registrar y la llamada informalidad, en realidad tiene múltiples causas, ¿no? Necesita una explicación también económica vinculada a cuestiones de la macroeconomía, ¿no? Y en lo que hace al trabajo sin registrar, si bien hubo algunos periodos en donde se revirtió parcialmente la tendencia, podemos ver desde la década de los 90 esta parte que ha aumentado significativamente. Y hoy tenemos más de un 40% de trabajadores y trabajadoras sin registrar y también relaciones laborales
que están disfrazadas, como le decimos en el derecho del trabajo, son fraudulentas, como formas falsas de autónomos, ¿no? Autónomas, con la figura del monotributo, por ejemplo, personas que en realidad también ponen a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero eso se lo disfraza como si fuera trabajo autónomo. Y todos esos trabajadores también, digamos, en realidad no aparecen como desocupados, pero no son relaciones que estén registradas correctamente, no tienen los derechos laborales que les corresponden. Y esa es la excusa, como muy bien coincido con lo que vos decías, ¿no? Es una excusa que se pone y se hace esta falsa promesa de que la supuesta reforma laboral fomentaría mejoras en el mercado de trabajo. Y ante esto hay dos cuestiones fuertes, me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero que podemos decir que el año pasado, a partir del 2023, el gobierno apenas asume, dicta un decreto, 70-2023, en un capítulo realiza una feroz reforma laboral con distintas afectaciones, tanto a nivel individual como colectivo, en materia laboral, que eso no está vigente porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que era inconstitucional, viola múltiples derechos constitucionales, fundamentalmente no había razones para sacarlo por DNU, no había necesidad de urgencia, la Corte no se expidió, pero después con la llamada Ley de Bases, en julio del año pasado, varias de estas modificaciones finalmente se plasmaron. Por ejemplo, se eliminaron todas las indemnizaciones en lo que hace al trabajo sin registrar, justamente esto que estábamos mencionando. Claro, que de alguna manera sancionaban a los patrones que ejercían este fraude, ¿no? Exacto, entonces la pregunta es, ¿la manera de fomentar el trabajo registrado, o como se le dice en blanco, que no me gusta el concepto, es eliminando las indemnizaciones, dificultando que a las personas que padecen este flagelo no puedan acceder a la justicia? Y no, claramente no. Entonces se plantea un objetivo, pero el método es exactamente lo opuesto. En realidad eso lo que es, da una licencia para seguir evadiendo la normativa laboral. Es decir, bueno, es más complicado que te hagan un litigio, ¿no? Esto de la eliminación de todas las indemnizaciones. Por ejemplo, voy a mencionar una. Para las trabajadoras, que son en su mayoría mujeres, de casas particulares. Un sector que sufre la informalidad más que los demás sectores laborales. Sí. Más del 60 o 70%. Cuando es realmente muy sencilla la registración y muy económico el aporte, esto entre paréntesis. También se le eliminó lo que es el artículo 50 de la ley 2844, que establecía una duplicación de la indemnización por despido para casos de trabajadoras sin registración. Esto también fue eliminado. Entonces, ¿cuál fue el sentido? ¿Para qué? ¿Y cuál fue el efecto después de esta reforma de la ley de bases? Actualmente el mercado de trabajo mejoró los índices de trabajo formalizado y no, esto no es así. Lo mismo lo del periodo de prueba, ¿no? Esto se extendió el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Actualmente es de 6 meses. ¿Qué significa periodo de prueba? Bueno, las personas el empleador puede despedir sin consecuencias indemnizatorias durante esos 6 meses, inclusive con la posibilidad de ampliarlo a través de la negociación colectiva a 8 o 12 meses según la cantidad de trabajadores. ¿Y eso qué generó? Generó que más niveles o sea, aumentaron los niveles de empleo y menos desocupación, y no, realmente no es así. Lo que generó es más precariedad. Claro, como bien decías, hay otros factores, ¿no? Porque vos fíjate que ahora, justamente en estos últimos meses, con el tema de las importaciones, con la política macro que se está teniendo, hay una seguidilla de empresas que están presentando preventivo de crisis o directamente plantean cuestiones ligadas a casi la quiebra, y esto está haciendo que empresas importantes, que hasta del grupo Techin estén echando mano de obra, ¿no? Tenemos tiempos estos datos. No, todos los días cierran unidades productivas, dejando de a 300 trabajadores en la calle. Esto la verdad que, o sea, la ley de base generó el efecto opuesto al que se propició, pero sí benefició a ciertos sectores concentrados. Y esa es la pregunta, ¿para qué esta reforma laboral? ¿A quiénes beneficia? Esa es la pregunta, sí. Bien, principalmente la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, es el pilar de los derechos laborales en el país.
y su principio fundamental es que ante la prestación de un servicio se presume la existencia de una relación de empleo. ¿En qué situación quedaría si la filosofía de la reforma esta va directamente a romper esta cuestión, este fundamento que lo que es la base o el pilar de los derechos laborales en Argentina, ¿no? Bueno, excelente ese ejemplo. Precisamente la ley de bases modificó el artículo 23 y pretendió esta presunción que establece la ley de contrato de trabajo, que justamente es para intentar equiparar lo que es la situación en la que se encuentra una persona que trabaja cuando hace un juicio. Hay una falsa creencia, se cree que los trabajadores ganan todos los juicios. Esto es falso. La primera gran dificultad es la prueba. ¿Cómo logra una persona que trabaja sin registrar que se reconozca que está trabajando en relación de dependencia a favor de alguien? Necesita testigos fundamentalmente. ¿Qué pasa con los testigos? El testigo que está trabajando justamente tiene miedo de salir como testigo porque tiene miedo a perder su fuente de empleo. Sí, entonces, sería un blanco móvil. Exactamente. La ley de contrato de trabajo establece algunas presunciones para tratar de nivelar, que nunca va a llegar a nivelar entre el trabajador y el empleador, siempre hay una asimetría, es mucho mayor el poder del empleador, pero bueno, por eso se establecen ciertas presunciones para facilitar el acceso a la justicia. Una es esta que muy bien mencionaste, ante la prestación de servicios se presume la relación laboral. Lo que hicieron el año pasado fue considerar que en varios distintos supuestos no era de aplicación esta presunción. Por ejemplo, cuando había trabajo a través de locación de servicio, a través de lo que es la realización de facturas. Y en realidad, bueno, sí, es cierto, si hay una locación de servicio, si hay un trabajo realmente autónomo, por ejemplo, un profesional, ¿no?, que trabaja tiene múltiples clientes, no habría una relación laboral en principio con cada uno de sus clientes, ¿no?, individualmente. Ahora, si esa persona que es profesional trabaja a favor de un empleador determinado, se inserta en esa organización, tiene un horario laboral, está sujeto a órdenes, de ninguna manera el hecho de ser profesional excluiría la posibilidad de que haya una relación laboral. Pues claro. Lo que trató de hacer la reforma de ley de bases es dejar afuera justamente, apuntó a eso, a todas las relaciones laborales que tienen que ver con trabajadores que son profesionales y trabajadoras que son profesionales, que no se les aplique la presunción. Es una especie de uberización de las relaciones laborales, ¿no? Eso fue el objetivo, es un buen concepto, ¿no? La uberización de las relaciones laborales. Creo que el año pasado la ley de bases trató eso, a través de otras reformas también que hizo, lo mismo el artículo 29, en lo que hace a la tercerización, estableció que la persona que registra a un trabajador es el empleador. O sea, no importa la realidad. Este principio tan importante. Claro. El derecho de trabajo, que es interesante, es lo que sucede en la realidad, en la práctica. No importa la forma que se le dé. Yo puedo disfrazar un contrato de trabajo diciendo que es un contrato de servicio, pero si esa persona está trabajando a favor mío en una relación de dependencia, no interesa el nombre, ¿no? Bueno, la ley de bases trató de eso, darle prioridad o prevalencia al nombre por sobre la forma, por sobre la realidad. Tal cual. No, aparte que ataca la base, yo diría, del derecho laboral, porque el derecho laboral lo que nace fundamentalmente, producto de las luchas obreras, pero nace para poder romper o de alguna manera morigerar la asimetría profunda que hay en las relaciones del trabajo, ¿no? Por supuesto, ese es el origen del derecho del trabajo. El origen tiene que ver con las grandes luchas que han dado los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de la historia. Cada uno de los derechos que se fueron consiguiendo, justamente, digamos, no fueron derechos que se alcanzaron de un día para el otro porque apareció un legislador que los reconoció, sí, sino que tuvo que ver con luchas que dieron cuenta de una realidad y una situación de absoluta miseria. Pensemos lo que era la clase obrera en el siglo XIX, en donde justamente esa situación de hambre, de violencia y de total sometimiento también afectaba al conjunto de la sociedad. Entonces, sí, la mejora de las y los trabajadores indirectamente mejoró al conjunto de la sociedad, y esto es importante recordarlo. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la decisión ahora? Es retornar a ese origen. Lo que apuntan estas reformas, y eso es lo que me interesa plantear, no es modernizar o justamente mejorar cuestiones que por supuesto admiten mejora, ¿no? Por ejemplo, sería
muy necesario que existan licencias para el cuidado, para Claro, que tal el cual. papá cuando En la nace su hijo o paternidad, su por hija ejemplo, no ese tenga tipo. 2 días de nada más, claro, Sí, tal exactamente, cual. O pueda sea, ejercer ese derecho. Bueno, eso sería una mejora. No, estas reformas eliminan derechos. no, Todas lo que van en hace la es línea, afectar la no vida hay, cotidiana también, porque vos fíjate que, por ejemplo, el tema horario, parece que va a haber una modificación fundamental en la jornada laboral, en donde va a ser tan exacto, flexible, en sí. donde la gente no va a poder hacer otra cosa que trabajar, porque no va a poder ponerse a estudiar. Un día, es una especie de McDonaldización también, ¿no? Que a los pibes de McDonald's termina el día y le dicen mañana de qué horario a qué horario trabajan. O sea, el tema de las indemnizaciones también Por es eso otro tema gravísimo, ¿no? O sea, ese tipo es de puntos. importante Sí, de cara a la sociedad discutir esto, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesario hoy, 2025, extender la jornada a 12 horas? sí, ¿Cuál sí, es la sí. razón de ser una extensión de la jornada laboral mayor a la que se previó Con hace los 12 niveles de años? productividad que Ningún hay. sentido. Exactamente, con los niveles de productividad y con los avances tecnológicos. En realidad hoy, si hubiese una distribución del ingreso y del tiempo de trabajo mucho más racional, se podría trabajar mucho menos que 8 horas y sería suficiente. Pero lo que existe es una sobreexplotación sobre algunas personas y salarios o ingresos que son miserables. Y eso obliga justamente a una realidad que es el pluriempleo que sucede hoy. Personas que trabajan 8 horas salen de su trabajo y hacen, como vos mencionabas antes, Uber o algún trabajo a través de alguna app para mejorar el ingreso. Tal Bueno, cual. ese es un problema del presente y eso no se limita, no se mejora de ninguna manera, extendiendo la jornada de esas 8 horas que ya de por sí no le da, digamos, un ingreso suficiente. Ahí se debería mejorarse los niveles salariales. Es Tal estos cual. salarios llamados dinámicos, este Tal invento cual. nuevo. Sí, sí. Claro, Sí, sí. salarios dinámicos. En Se tiene realidad un es como una vaciamiento de especie, los conceptos terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, ¿quién a puede estar nivel en contra nombre de sí, algo que sea dinámico? Pero claro, es todo por lo supuesto, contrario, es exacto. precarizante. Porque nos parece fundamental que este tema se vaya Bueno, discutiendo en la base, que se discuta en las asambleas y que no sea un factor ajeno a lo que va a afectar, que es a nuestra vida cotidiana y a nuestras condiciones de existencia. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno. te agradecemos infinitamente de trabajo y vida cotidiana por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Bueno, nos hemos comunicado Chao, hasta luego. con la doctora laboralista, justamente María Paula Lozano, que es además asesora de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Para poder conversar sobre el actual escenario laboral y la propuesta pro-patronal del gobierno y sus parlamentarios aliados, estamos comunicados con el abogado laboralista Gustavo Chiampa. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto tenerte en Trabajo y Vida Cotidiana. Hola Jorge, el gusto es mío, muchas gracias. Bien, Gustavo, si bien el proyecto gubernamental es claramente un proyecto destructor de los derechos adquiridos de los trabajadores en todo un siglo, la marea precarizante y el crecimiento del trabajo en negro es un largo proceso. ¿Cuándo se inicia este largo proceso según tu mirada? Mira, yo creo que este proceso empezó a tener, digamos, inicio en una magnitud a considerar en la década del 90. Eh, Esto no quiere decir que antes no haya existido el empleo no registrado. Donde hay economía informal hay empleo no registrado, ¿no? No hablo de la economía informal de emergencia, digamos, de autopreservación, no hablo del monotributista real, hablo de empresas que participan del mercado de la informalidad, porque ahí donde hay informalidad hay, pero no solo donde hay informalidad hay empleo no registrado, hay también empleo no registrado donde hay formalidad, y esto agrava más la situación. Digamos, hay maniobras ilegales, nosotros llamamos maniobras fraudulentas, a estas maniobras para que las relaciones laborales no estén registradas y aparezca como que otro sujeto es el empleador que no es el empleador real. Esto era muy común y esto era muy común incluso en multinacionales. Esto hace a los reportes que mandan al exterior y la productividad que demuestran de las filiales argentinas frente a sus casas matrices, porque ocultan parte de sus costos laborales como costos de proveedores. Estas son las tercerizaciones a través de empresas cuya actividad es figurar como empleadoras
cuando no lo son. Hablo de empresas de servicios eventuales, hablo de estas empresas que uno ve, incluso multinacionales también, filiales de multinacionales, tal nombre, sociedad anónima de servicios empresarios, que es lo que hacen aparecer como empleadores de trabajadores que son asignados a trabajar a las empresas que producen o prestan un servicio. Pero además, desde la propia normativa, y esto con mucha gravedad en el último año, el año pasado, se pretendió legitimar el trabajo no registrado, el trabajo, lo que más llamamos trabajo negro. En la ley Bases, que tiene un capítulo laboral que es hijo en alguna medida del DNU 70-2023, aquel DNU que emitió el presidente Milei a la semana de asumir el gobierno, que la justicia lo declaró inconstitucional. Tal cual. Primero lo suspendió y después lo declaró inválido constitucionalmente. El capítulo laboral, cuando se estaba tratando el proyecto de ley base en el Congreso, por la ventana le metieron un capítulo laboral que es una parte de aquel DNU 70-2023, porque no estaba en el texto originario del proyecto de lo que fue después la ley Bases. Y en ese texto, que desde el 9 de julio del año 2024 es ley, se legitima la contratación en negro. Por ejemplo, se dice que si una relación entre partes, aunque tenga todas las características de una relación laboral, se la formaliza con un contrato de naturaleza civil o comercial, no hay relación laboral. Que no haya relación laboral, y esto quiero ser más claro que el propio texto de la ley, implica que esos trabajadores no tienen, en los términos de la ley, y que aclaro, es una ley vulnerable porque es inconstitucional, lo que pasa es que cada víctima de esta situación tendrá que iniciar un juicio planteando la inconstitucionalidad, pero que no existe una relación laboral implica que ese trabajador no tiene derecho a salario, a aguinaldo, a adicionales de convenio, a salario de convenio, a vacaciones, a licencia por enfermedad. Esto es que no existe relación laboral. Entonces, eso es una maniobra de legitimación de un fraude. Claro, porque lo que están haciendo es totalmente contrario a la ley 20.744, ¿no? A la ley de contrato de trabajo, así Exacto. es. Y además hay un principio del derecho del trabajo que tiene raíces filosóficas, tiene una raíz en la filosofía, en el principio de identidad, que se llama principio de primacía de la realidad. En materia de relación laboral, como además hay una inercia muchas veces de los empleadores a tratar de esquivar, eludir la aplicación de la normativa laboral, tratan de recurrir a formas, aspectos formales, a documentos, a escritos, a contratos, a hacer facturar a los trabajadores, todo para disimular tras esta simulación la existencia de una relación laboral. Entonces dicen, no, hay una relación comercial. Entonces, ¿qué es el principio del derecho del trabajo? Las cosas son lo que son. Cuando una relación entre partes tiene las características de una relación laboral, ahí se aplica la legislación laboral, aunque las formas digan otra cosa. Lo que hizo la ley Bases es pretender invertir esto. Y además creó otra forma de contratación en negro, y además al servicio de las grandes empresas, con una figura que es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. La llamaron trabajador independiente con colaboradores. ¿Dónde está la contradicción? O se es trabajador o se es independiente. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Y este de trabajador independiente con colaboradores es una figura que creó la ley Bases, por la cual una persona puede contratar a otras para trabajar como si fuera un trabajo en equipo, pero dice no va a haber relación laboral entre las personas contratadas y el que los contrató. Y acá viene el agravante, que el efecto perverso de esto, además, como si esto fuera poca perversión. No puede invocar ninguno de los 5 contratados tener relación laboral con el que los contrató, pero no puede ni los 5 contratados ni el que los contrató invocar tener relación laboral con la empresa que se vale de sus servicios. Con lo cual está permitiendo que las empresas contraten equipos, racimos, si se quiere, de trabajadores en negro, sin derechos. Esto es ilegal. Entonces, esto y lo peor que lo venden como que esto beneficiaba a un pequeño, un micro pyme, que pueda contratar a alguna gente para ayudarlo en determinadas tareas. Eso lo vendían de esta forma. Claro, pero además, primero lo venden así. A ver, las pequeñas y las medianas empresas y las microempresas son el ariete del que se valen los grandes grupos económicos para tratar de debilitar la legislación laboral. Claro. Porque en realidad todas estas políticas laborales no le sirven a la pequeña empresa.
son contrarias al interés de la pequeña empresa. El interés de la pequeña empresa, y yo sin pretender subrogarme en el interés de los dueños de las pequeñas empresas, pero el interés de las pequeñas empresas está más ligado al interés de los trabajadores que al interés de las grandes concentraciones económicas, porque dependen del mercado interno, porque dependen de la capacidad de consumo de los trabajadores, porque la capacidad de consumo de los trabajadores depende, por supuesto, del factor salarial, pero también depende de que tengan expectativas de mantener el empleo. Un trabajador precarizado, digamos, consume menos que lo que consumiría si tuviera expectativa de mantener el empleo. Tal cual. Entonces, mira, otra figura otra cosa de la ley base que fomenta el trabajo negro, derogaron las indemnizaciones para los trabajadores víctimas del trabajo negro, que a su vez fungían como sanciones a los empleadores que tenían trabajadores en negro. Claro. Con lo cual, hoy no hay diferencia desde el punto de vista económico en cuanto a las consecuencias que puede acarrear a un empleador tener trabajadores sin registrar. Es lo mismo tenerlos sin registrar que tenerlos registrados. Esto es muy grave, puesto cuando se derogan las sanciones por el trabajo negro, lo que se está haciendo no es fomentar la formalidad, se está fomentando el trabajo negro. Claro, le facilitan la trampa, el fraude. Ahora, Gustavo, Claro. En la historia de Argentina, si bien no ha habido una reforma de esta magnitud, desde la época del menemato, lo que ha habido fueron determinadas supuestas leyes de empleo que iban tirándole centros a los empresarios, ¿no? O sea, ¿recordás algunas cosas que han ocurrido y que no permitieron para nada mejorar la empleabilidad? Pero claro que sí, mira, yo te digo datos, y además veamos cómo se está repitiendo en alguna medida los mismos parámetros de la década del 90. Con este dato, digamos, llevamos 2 años de este gobierno, ¿no? Sancionaron una reforma laboral, esta de la ley bases, y ahora, teóricamente, porque iba a generar empleo, y el empleo que se generara iba a ser empleo registrado, en blanco, y lo cierto es que creció la desocupación y el empleo que se generó, que no alcanza a compensar el empleo que se destruyó, fue mayoritariamente no registrado. Entonces ahora están diciendo, no, se necesita otra reforma laboral. Esta insaciabilidad, digamos, para degradar derechos de los trabajadores es típico de la década del 90. Yo te marco los hitos en que se sancionaron normas en la década del 90 de flexibilización laboral, de quita de derechos a los trabajadores y trabajadoras y de incremento de la arbitrariedad patronal. 1989 empezó este ciclo de la larga década del 90 de flexibilización con los decretos que admitieron que parte del salario se pague en tickets. Ticket canasta, ticket restaurant, que no implica, porque algún trabajador puede decir, bueno, pero si yo el ticket lo puedo usar en el supermercado, en definitiva es lo mismo que la plata. Y no es lo mismo que la plata, primero porque no es la misma la libre disponibilidad, pero segundo, porque cuando le pagan el aguinaldo, sobre eso no le pagan aguinaldo, vacaciones sobre eso no le pagan vacaciones, en la licencia por enfermedad no se los pagan, si tiene un accidente de trabajo no se computan para las indemnizaciones, si lo despiden no se computa para las indemnizaciones. Yo fui el abogado del caso Pérez con Disco, que fue el primer caso en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que era inconstitucional el pago en tickets. Y ahora quieren restablecer el pago en tickets. En uno de los proyectos de los diputados y diputadas del Gobierno Nacional oficialista está el restablecimiento de los pagos en tickets. Pero vuelvo a la secuencia. 1989, empezó con eso. 1991, la eufemística llamada Ley de Empleo. En ese momento la desocupación era del 6%, retengamos este dato, Jorge. 6% se sanciona la Ley de Empleo. Se crean modalidades de contratación sin derecho a indemnización. 2, otra con indemnización reducida, medio sueldo total, no medio sueldo por año. Y bueno, flexibilidad laboral, Ley de Empleo, 6%. En el 93, decretos de flexibilidad. Uno que creó lo que hoy se llama salario dinámico, o quieren llamar salario dinámico, ya lo estableció un decreto en 1993 que después fue derogado, que fracasó. Que es en definitiva esto, permitir la rebaja salarial. A lo que llaman salario dinámico, lo que están queriendo es permitir la rebaja salarial. 1993, además hubo otro de ticket. 1995, más otra ley con más formas precarias de contratación, sin derecho a indemnización y con reducción de contribuciones patronales. Además, en ese mismo momento se sancionó la ley de riesgo de trabajo
y se crearon las AFJP, que fue Sí, la mayor estafa tal cual. de la década del 90 al pueblo argentino. 1995 esto. 1996, 3 decretos del Poder Ejecutivo, flexibilidad, negociación por empresa y que puedan negociar colectivamente los delegados en reemplazo del sindicato. 1998, ley Herman González, ministro de Trabajo, reducción de la indemnización por despido para quienes todavía podían llegar a aspirar a tener derecho a indemnización, se redujo la indemnización por despido y se bajó el mínimo de 2 sueldos a 5 jornales de indemnización por despido. Y además se modificó la solidaridad que tienen legalmente las grandes empresas que contratan o subcontratan parte de Claro, su actividad sí, en sí, otras sí. empresas. Bueno, por las deudas que tengan los contratistas con sus trabajadores, responden las grandes empresas. Ahí se pretendió excluirlas de la responsabilidad, lo que se llama responsabilidad solidaria. 1998. Y después, año 2000, la ley Banelco, ¿no? Que además de ser perversa, porque se consiguió la sanción de la ley pagándole coima a los senadores que Ujú. votaron esa ley, además es perversa por el contenido de la ley Banelco, porque fue nuevamente a lo que quieren hacer hoy de vuelta, que los convenios colectivos de empresa se apliquen con prevalencia respecto de los convenios colectivos de actividad, que el convenio colectivo posterior pueda modificar en perjuicio el convenio colectivo anterior. Tal Se cual. amplió el periodo de prueba podía llegar a 1 año, igual que ahora con la ley Bases. No, Sí, esto fue sí. la ley Banelco. ¿Qué pasó en ese lapso con la desocupación? Recordá, Jorge, te dije, ley de empleo, 1991, 6%. La llevaron al 21,5% la Tal desocupación. cual, tal cual. No, no, Y pero esos explotaron la elementos, Argentina. si la gente, si se tuviera memoria, y si, bueno, si los medios no mintieran abiertamente, son elementos que dejan bien claro que por ese camino no va la solución. Claro. Y alguien me puede decir, Jorge, mira, sí, pero después bajó la desocupación. Sí, empezó a bajar a partir del 2002. Mira, en el 2002, primera medida, se duplicó la indemnización por despido. Claro, En la emergencia, gobierno dual de ley de emergencia, duplicación de la indemnización por despido. Y además, pago obligatorio de una asignación no remunerativa a todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, que empezó siendo de 100 pesos. Para darte un parámetro de la equivalencia de los 100 pesos, el salario promedio del convenio colectivo de empleados de comercio en aquel momento era 427 pesos. O sea que lo que se dispuso es el pago obligatorio a todos los trabajadores y trabajadoras, que era equivalente a casi un 25% del salario promedio del convenio colectivo. Hoy podríamos decir, bueno, el equivalente a 400.000 pesos a cada trabajador, trabajadora por mes. no, no es Digamos. locura. Y Ahora, esto Gustavo, fomentó el mercado interno sí, sí, y empezó a bajar Gustavo, la desocupación. Mira, y en el 2004 se derogó la ley Banelco, se restablecieron los derechos, y con los derechos que dicen ahora que inhiben a los empleadores de generar empleo, con esos mismos derechos la desocupación bajó para el 2015 al 6,5. no, no, locura. No, está claro. Gustavo, nosotros consideramos que bueno, que se viene un verano muy caliente, en donde esperemos que las conducciones sindicales estén a la altura de los acontecimientos. Un fuerte abrazo desde trabajo y vida cotidiana. Para mí va a ser un gusto, Jorge. Cuando ustedes quieran, nos volvemos a hablar. Un abrazo grande a vos, a toda la mesa y a la audiencia. Gracias. Hasta la próxima. Nos hemos comunicado en Trabajo y Vida Cotidiana con el abogado laboralista, el doctor Gustavo Chiampa.